Muy buenas tardes. Agradecemos a todos atender a este llamado, a esta iniciativa de nuestras empresas para ofrecer un valor agregado a nuestros clientes y relacionados. Hoy con este webinar de manejo de las emociones en tiempos de COVID-19. En medio de este tiempo es un tema bastante importante y de bastante provecho para todos. Gracias y felicidades a ustedes por interesarse siempre en su crecimiento personal y profesional. Nos estarán acompañando o van a llevar la participación en este webinar la señora Olga María Renvil, quien es nacida en República Dominicana, recibida en la licenciatura de Psicología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Realizó maestría en terapia familiar en la UAS, maestría en Psicología Clínica en UTESA, Master in Science of Psychology cum laude en California, en la Universidad de California. Actualmente cursa un doctorado en la misma universidad. Es Life Coach certificada, ejerce la psicología clínica hace más de 20 años, tanto en el área privada como pública. Hace 6 años radica en California, donde ha realizado estudios superiores y continúa el ejercicio de la psicología. También nos estará acompañando el señor Máximo Bermúdez, licenciado en Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asesor de seguros y promotor de salud en MB Seguros, director de negocios de Oriéntate, ayuda psicológica en línea, también estará con nosotros. Agradecemos su presencia nuevamente. Al final de la presentación estaremos respondiendo sus inquietudes, que agradeceremos por favor las vayan dejando en el chat y luego al final las vamos a estar leyendo todas. Muchísimas gracias. Ya voy a encontrar cómo les voy a compartir la pantalla porque es de mucho interés para mí que ustedes puedan ver una presentación sobre las emociones para que aprendamos a cómo identificarlas, cómo clasificarlas y sobre todo pues tener esa facilidad de poder entender que en tiempos de pandemia, al igual que en otras crisis personales o a nivel mundial, podemos estar afectados en cuanto a la conducta se refiere. Bueno, vamos a comenzar con el impacto psicológico de la cuarentena. Ustedes saben que inmediatamente comenzó el periodo de donde se detecta lo del COVID, esto fue en Wuhan, pues comenzaron las expectativas de qué iba a pasar. Aparentemente en un primer momento todo parecía que se iba a quedar en esa zona del mundo y muchos no sentíamos que eso podía llegar a esta latitud y por eso como que lo tomábamos con calma. Pero al ver de la forma en cómo se expandía el virus, esto comenzó a tomar otro carácter y por eso se llama pandemia, no una simple epidemia, porque no se mantuvo solamente en un espacio, sino que se expandió a todas partes del mundo. Entonces toma un carácter de mayor importancia y de mayor peligrosidad para los seres humanos, todos los habitantes del planeta. Entonces el primer impacto psicológico de este proceso fueron las predicciones. Los predictores pre-cuarentena. ¿Qué iba a pasar? ¿Hacia dónde iba a llegar esto? ¿Qué tanto alcance iba a tener? ¿Si iba a llegar a nuestro país? ¿Y no iba a llegar a nuestro país? Y veíamos cómo las noticias se iban promoviendo ciertas cosas que iban pasando alrededor del mundo. Luego, durante la cuarentena, teníamos el tema de la duración, de cuánto tiempo va a durar. Esta incertidumbre que provocó ese proceso de cuarentena fue uno de los detonantes o algo que disparó muchos trastornos desde el punto de vista psicológico, impactaron psicológicamente a la población, porque es la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, donde no hay una vacuna, donde está la muerte, donde está el descontrol del foco de la infección como tal, y como que tener pocos recursos para nosotros poder salir sanos de ese proceso. Entonces, ¿cuánto iba a durar eso? No sabíamos, todavía estamos en el proceso de no saber qué tiempo va a durar, porque está la vacuna ahora, pero está en proceso de prueba, bueno, una serie de cosas. Pero en aquel momento, cuando todo esto comenzó, aproximadamente marzo, finales de febrero, marzo, las cosas estaban complicadas desde el punto de vista de la ansiedad que provoca no saber qué va a pasar. Recuérdense que la ansiedad es un trastorno que se da por el temor al futuro.
Nosotros nunca nos vamos a poner ansiosos por lo que está pasando en este preciso momento. Siempre nuestra ansiedad va a ser, ¿y mañana entonces qué voy a comprar para comer? ¿Y si se terminan las cosas? Fíjense que siempre es una proyección hacia lo que puede pasar, lo que a nosotros nos provoca ansiedad. Estaba el miedo a la infección, ese miedo no solamente porque podíamos nosotros sentirnos preocupados por contagiarnos de una gripe, o de que no tosiera alguien cerca de nosotros porque tiene alguna neumonía o cualquier otra infección, pero estamos hablando de un virus mortal. Entonces el miedo se incrementa, no solamente hacia nosotros, no solamente hacia si nosotros nos podemos contagiar, sino el hecho de nosotros poder perder nuestros seres queridos, perder personas que están cerca, y la vulnerabilidad de ciertas personas como diabéticos, hipertensos, personas de la tercera edad, entre otros, que pueden estar a nuestro alrededor y de repente el miedo a que eso ocurra invadió y todavía invade mucho como parte del impacto que desde el punto de vista psicológico existe. Y esto puede obviamente llevar incluso a la obsesión de tener tanto miedo que prefiero no salir, que prefiero cortar todo tipo de vínculo, que me lavo las manos ya de una forma impulsiva, entre otros. Había, por ejemplo, personas que comenzaron a desinfectar hasta las patas de los perros, que los perros hasta se enfermaron porque le ponían alcohol en las patas y los pobres perritos no soportaron eso. Eso como que es parte del mismo miedo a que me pase algo, a veces lleva al extremo de tener acciones. Quiero aclarar que el miedo no siempre es negativo. Hay un miedo que es normal que nosotros sintamos, un temor que es normal que sintamos, y eso puede disparar va a activar mecanismos en nosotros para crear protección. Pero cuando el miedo es patológico, o sea, cuando eso nos paraliza, cuando eso no nos deja pensar, cuando eso se convierte en algo obsesivo, entonces ahí sí afecta desde el punto de vista psicológico. Otro punto es la frustración o el aburrimiento, obviamente, porque imagínense ustedes, vamos para la casa todo el mundo, ¿qué vamos a hacer ahí tantas horas? Llega un punto en que ya no hay nada que hacer. Y los niños aburridos, en la casa todo el mundo, los adolescentes, en fin, esa parte de la frustración de no saber qué hacer y el aburrimiento que provoca estar encerrado, pues también ocupó a algunas personas que ya estaban confinados. El abastecimiento inadecuado y la información inadecuada. Eso fue durante el proceso de cuarentena. No sé si recuerdan la cantidad de papeles de baño que la gente comenzó a comprar. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos íbamos a los almacenes y no había papel de baño en ninguna parte. Era como algo que todo se desbocó hacia los papeles de baño, y pienso que parte de eso es que como comenzaron a ver en la televisión que todo el mundo compraba papel de baño, entró el miedo de que el papel de baño se terminara y todo el mundo comenzó a abastecerse de papel de baño de una forma desenfrenada. Entonces eso, entre otras cosas, como alimentos enlatados, bueno, en fin, el abastecimiento inadecuado y la información inadecuada, porque si escuchamos muchas voces de lo que dicen en las redes sociales, de lo que opinan los religiosos también tenían una opinión, los científicos tenían otra opinión, los místicos tenían otra opinión. Entonces, toda esa información en conjunto no nos hace sentido en muchas ocasiones, y eso nos hace como tener más miedo, no saber qué hacer y no saber qué va a pasar. Luego de la cuarentena, ya cuando eso ha sido como, yo digo que eso de post-cuarentena no está del todo dado, porque el post-cuarentena, el impacto psicológico que ocasiona la post-cuarentena es nosotros comenzar a pensar la situación económica, la recesión mundial, la subida de los precios, que subió el dólar. En República Dominicana, por ejemplo, un cambio de gobierno. Aquí en Estados Unidos también en noviembre habrá un cambio de gobierno, o se quedará el mismo, eso no lo sabemos. Pero post cuarentena sí, pensamos mucho y eso ocupa mucho estrés, mucha ansiedad y depresión también, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre la situación económica y financiera, qué va a pasar, tanto desempleo, muchas personas saliendo de las empresas. Entonces, este es el impacto psicológico de la cuarentena. ¿Por qué les presento esto? Porque entonces ahora vamos a hablar de las emociones. Esto en nuestro país, esto es en República Dominicana, las condiciones de salud mental por las cuales se solicita ayuda psicológica y psiquiátrica en este tiempo de la pandemia, con cierre del 4 de agosto. Ese es un informe de intervenciones que se realizan desde el inicio de la pandemia en República Dominicana
hasta esa fecha, hasta el 4 de agosto. Entonces ahí podemos ver que la muestra es de 9.293 personas atendidas que fueron a la consulta, de las cuales 6.280 fueron mujeres para un 68% y 3.013 hombres para un 32%. Además, 2.412 de toda la población que atendimos aquí era de personas de salud, del área de salud, enfermeras, psicólogos, médicos. O sea que de esa población de 9.213, 2.412 era personal de salud, que han sido muy afectados realmente. Entonces, los eventos reportados son ansiedad, con un 39%, ¿verdad? Vemos aquí el azulito, que es la ansiedad. Este es el azulito, es la ansiedad. Fíjense que forma parte de un gran porcentaje porque tiene 4.259 personas. El trastorno de sueño, por supuesto, que es el 24%, para representar 2.597 personas con este trastorno, sufriendo de esto. La depresión, que es este amarillito que está aquí, que es un 16%, con 1.689 personas. Trastorno por estrés, que es un 12%, 1.307. Trastorno adaptativo, que es un 6%, con 700 personas. Y conducta suicida, con un 3%, 283 personas. Se aclara, un paciente puede mostrar más de una condición de salud mental, es decir, una persona puede estar deprimida y ansiosa. Una persona puede tener un trastorno adaptativo y puede tener trastorno de sueño. ¿Me entienden? Una persona puede tener depresión y conducta suicida. O sea, se pueden conjugar varios elementos dentro de ese gráfico. Pueden haber personas que estén figurando tanto en uno como en otro gráfico. Cuando hablamos quiero aclarar aquí el punto de trastorno de adaptación o trastorno adaptativo, que es como realmente se llama, a esa condición que todos los seres humanos tenemos de poder adaptarnos a los cambios. Darwin, que es el padre de la evolución, Charles Darwin, decía que las especies no se extinguen a veces por los cambios externos, sino por la capacidad de adaptación a esos cambios. Es lo que hace que realmente la especie pueda sobrevivir a los cambios. O sea, el cuerpo debe adaptarse a los cambios y asimismo nuestra mente se debe de comenzar a adaptar a ciertos cambios. Bueno, entonces ya vimos esta parte que son las estadísticas. Vamos a ver ahora qué son las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos. No hay emociones malas ni emociones buenas. Todas son válidas. Por ejemplo, aquí le pongo la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad y el nerviosismo no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso una enfermedad. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros podemos sentir todo, no importa. Podemos sentir alegría, enojo y todo lo demás que son las emociones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros lo vivimos y cómo nosotros lo manifestamos hacia afuera? ¿Qué actitud tenemos ante esas emociones? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y eso es lo que va a depender de la personalidad de cada quien. Hay personas cuya emoción dominante es el enojo. Hay gente que coge pique de cualquier cosa. Díganme que no. Que nada más hay que decir, ¡ay! Arman un alboroto, se ponen a discutir. Y hay personas que todo lo contrario, que todo lo toman con calma o que son más optimistas, que tienen otra actitud y canalizan sus emociones de manera diferente. Entonces, de eso se trata la complejidad que aquí menciona, que cada persona ante un mismo evento puede reaccionar de manera completamente diferente. Vamos a pensar que en estos momentos hay un temblor de tierra, no y lo quiera Dios, porque yo vivo en California y aquí tiembla bastante. ¿Todos no vamos a reaccionar igual? Claro que no. Hay algo que dice no empujo, no grito, no corro, que cuando tiembla la tierra debemos de pensar en eso. ¿Y qué ustedes creen que todo el mundo va a hacer lo mismo? No. Hay quien se va a poner debajo de una mesa, hay quien va a salir corriendo, hay quien va a querer salvar su vida, bueno, incluso de lanzarse de alturas pensando que se van a salvar. De hecho, la mayoría de las personas que mueren en este tipo de eventos es por no llevar las instrucciones, por perder control de las emociones. Entonces, se fijan cómo cada quien reacciona diferente ante un mismo evento. Eso mismo ha pasado con el tema de la pandemia.
Ok, entonces hay que tener el control. Lo importante aquí no es no sentir esto, o sea, sentirlo, podemos sentirlo. Lo importante aquí es ser conscientes de que lo estamos sintiendo y aprender a manejarlas lo mejor posible, porque también está el contagio de las emociones. ¿Alguien alguna vez no ha ido a una funeraria y ni siquiera conoce quién se murió y de ver tanta gente llorando termina llorando? Claro. O alguien aquí no ha visto a alguien riéndose y riéndose y no sabemos ni de qué, pero terminamos riéndonos también. Esto se llaman neuronas espejos, que están dentro de nuestro cerebro y cuando nosotros vemos a otra persona manifestar una emoción muy intensa, tendemos a hacer lo mismo. Eso pasa con el bostezo también. Entonces, ese es el punto, aprender a nosotros manejar nuestras emociones para tratar de tener el control interno, porque el externo difícilmente lo podamos tener un 100%. Ok, eso puede degenerar en enfermedades, por supuesto, cuando una emoción se pasa por mucho tiempo dentro de la vida de la persona, como por ejemplo la tristeza, puede quedarse enganchada la persona en una depresión. O la ansiedad, puede la persona quedarse enganchada en un trastorno de ansiedad. Las emociones no representan un trastorno, pero son parte de los síntomas que puede tener un trastorno. Entonces, dentro de todo esto, vamos primero a tratar de alcanzar lo que es la conciencia emocional. Para adquirir una auténtica conciencia emocional, es importante reflexionar sobre sus emociones, darles nombre y canalizarlas a su favor. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto que yo tengo en el estómago? ¿Un hormigueo que tengo en el cuerpo? ¿Qué es lo que yo siento? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta y decimos, es que yo estoy temeroso, yo tengo miedo, o es que siento que algo va a pasar, como una premonición, algo, entonces estoy ansioso. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer nuestras emociones y cómo nosotros las sentimos dentro de nosotros, entonces ahí ya vamos aprendiendo a crear conciencia. Toda emoción genera un impacto fisiológico del que debe de tomar conciencia. Por ello es importante identificar los cambios a nivel físico. El cambio del ritmo cardíaco, tensión muscular, los músculos se tensan en determinadas emociones, claro. Por ejemplo, hay sudoración en las manos, muchas veces hay mucha secreción nasal, se relaciona mucho el estrés y la ansiedad con la incidencia de sinusitis, de gripe continua, y es porque hay mucha secreción. Las secreciones aumentan en todo el cuerpo, el sudor, la nariz, todo lo que donde se exponen secreciones se incrementa. También la falta de aire, el cambio en el ritmo cardíaco, pero también hay un cambio a veces en el ritmo respiratorio. Ay, siento que me falta aire, que me voy a morir. Ay, todo eso es parte de respuestas fisiológicas de las emociones. Entonces, observar e identificar el tipo de respuestas que genera en nosotros, claro, teniendo en cuenta que son adaptativas. El cuerpo busca una forma de adaptarse, de nivelarse ante esto que está pasando, que estoy sintiendo, que no sé lo que es. Entonces el cuerpo comienza a tener una serie de respuestas. Identificar la emoción primaria. ¿Qué fue lo que me comenzó a dar? ¿Cómo fue que comenzó todo? Toda sensación, todo estado de ánimo, o sea, todo estado anímico parte de una emoción primaria. Hay que saber identificar en el momento presente. Por ejemplo, si usted está triste, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta situación que yo estoy sintiendo tristeza? Entonces ahí podemos comenzar a nosotros tener conciencia, porque yo tengo tanto tiempo triste, ¿desde cuándo? Una de las preguntas que yo hago en terapia es, ¿desde cuándo usted se siente así? Y muchas veces no se dan cuenta las personas que fue porque vio una noticia. Ay, yo vi una noticia un día de un niño que se perdió, que se murió, que no sé cuánto. Y a partir de ahí como que no puedo dormir y a partir de ese momento comienzan a presentar síntomas físicos, como por ejemplo y síntomas emocionales, o rabia, o enfado. Enfado muchas veces pasa porque se sienten impotentes de no poder hacer nada. La rabia por igual, porque por ejemplo pueden pensar que las instituciones competentes no están haciendo lo que deben. Una serie de cosas que pueden desencadenar en nosotros estas emociones que vienen dadas por un punto en específico. Identificarlo es muy bueno, porque eso nos va a ayudar también a poder controlarlo. En conclusión, el reconocer las emociones es el primer paso para generar bienestar emocional, ¿ok?
¿Qué es el bienestar emocional? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar emocional es un estado anímico en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. ¿Entendimos ahí, verdad? Más o menos. Como poder crear bienestar emocional representa todo esto que dice la Organización Mundial de la Salud. Podemos sentir todo, pero si encontramos cómo nivelarlo, podemos ser más productivos, más fructíferos y obviamente reintegrarnos nuevamente, adaptando esto a lo que está pasando actualmente, reintegrarnos a nuestras funciones cotidianas. Esa es la importancia de alcanzar el bienestar. Y eso debemos de trabajarlo diario. Lamentablemente no podemos decir, lo voy a trabajar hoy y ya, eso no va más nunca a pasarme. No, porque estamos expuestos a un montón de cosas todos los días. Todos los días hay una noticia nueva. Todos los días puede subir el precio de algún artículo que nosotros no necesitamos y eso nos altera. O sea, una serie de condiciones. Además, como secuela de este proceso de cuarentena, ha venido una serie de emociones, han surgido emociones que ha desencadenado conflictos, han desencadenado que muchas personas se están divorciando, que muchas personas se van de viaje, que muchas personas van a comenzar un proyecto, que muchas personas cambiaron todo su ruta, que ha desencadenado depresiones, entre otras cosas. Y quiero aclarar cuando hablo de esto, que al haber tantas emociones juntas en ese momento y al haber ese proceso de cuarentena donde todo el mundo estaba en su casa, donde todo el mundo tuvo que obligatoriamente bajar la marcha, se comenzaron a notar ciertas fallas en nuestras vidas que no podíamos ver anteriormente por la prisa que llevábamos. Vivíamos una prisa continua, entrábamos a la casa, salíamos de la casa, íbamos al trabajo, entrábamos, comíamos, dormíamos y ya, al día siguiente. Y en ese proceso de vida no nos dábamos cuenta de todas las situaciones inconclusas que teníamos entre nosotros mismos, en nuestra relación de pareja, en la relación con los hijos. Ahora, como hubo este confinamiento, pues ha habido como ese tiempo de mirar todo aquello que hace tiempo no teníamos el espacio para hacerlo o estábamos evadiéndolo y entonces han surgido todo eso. Hay gente que dice que ellos se divorciaron por tanto tiempo juntos. No, no es eso. Si la relación es funcional, créanme que nadie se va a separar por estar mucho tiempo juntos. O que los hijos tengan unas actitudes diferentes. Si bien es cierto que hay mucha tensión en el hogar, que hay mucha ansiedad por lo que acabamos de ver, por todo lo que ha representado este cambio, también es cierto que cuando las personas y las familias son funcionales, buscan solución en conjunto. Ahora, si esas relaciones venían dañadas, venían laceradas desde hace tiempo, pues ahí va a ser la gota que derrame la copa. Vamos a ver entonces qué hacer con las emociones negativas o aflictivas, las que nos causan tristeza. A pesar de que yo pienso que lo negativo así no me gusta esa palabra, porque es parte de nosotros y lo que tenemos es que saber aceptarlos y gerenciarlos, como dirigirlos y administrarlos correctamente. Primero, aceptar que podemos tener emociones negativas, o sea, que tienen una razón de ser y que sirven para indicar que algo molesta o interfiere con los deseos, valores, expectativas y actividades. Luego, descubrir cuál es el sentimiento, no confundir las emociones con el sentimiento. Y quiero explicarle brevemente. Las emociones vienen y van, vienen y van, vienen y van. Yo estoy feliz ahora, ahorita se me va a pasar por alguna cosa. O estoy triste ahora y luego se me va a pasar. Si no se pasa, pues entonces ya es una patología. El sentimiento toma más tiempo elaborarlo. Yo no amo de la noche a la mañana. Una persona no odia de la noche a la mañana. Una persona no se siente orgulloso o esa sensación de plenitud de la noche a la mañana y no se le va a pasar. Entonces, esos son los sentimientos. El amor, por ejemplo, toma tiempo elaborarlo. Usted puede sentirse enamorado, que a una persona le gusta, pero amor como tal toma tiempo elaborarlo. Entonces, por eso es tan importante que sepamos establecer las diferencias. Por ejemplo, no confundir el enojo con depresión o miedo. Aprender a identificar la emoción lo antes posible, porque entre mayor sea su intensidad, menos control se tiene sobre ella. Entonces, eso es importante, nosotros saber qué emoción tenemos y no dejarla que se aloje por mucho tiempo.
vuelvo y pongo el ejemplo de la tristeza, también pongo el ejemplo de la ansiedad, que si dejamos que el tiempo transcurra, no porque estamos viviendo en estos tiempos y todo el mundo está igual, no señor, usted no se tiene que quedar en ese estado, porque eso se puede convertir en una depresión o la ansiedad se puede convertir en una crisis de pánico, que hay bastantes diagnósticos con crisis de pánico en estos tiempos. Entonces, otro punto es detectar qué tipo de pensamiento se ha generado respecto a la situación, a las personas involucradas y a nosotros mismos. A veces las emociones, y en la mayoría de los casos es así, la emoción primero viene un pensamiento que nos provoca una emoción. Por ejemplo, pienso que me voy a quedar sin trabajo, que no voy a tener dinero, que lo que tengo ahorrado ya se me terminó, que las deudas, que los préstamos, que todo aquello. ¿Y qué me provoca eso? Ansiedad. ¿Qué me puede provocar eso? Miedo, tristeza y todo ese conjunto de emociones. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que a mí me están generando ese tipo de emociones? Para nosotros también poder comenzar a modificar un poquito estos pensamientos. Ya ahí en ese punto, cuando el pensamiento es muy persistente, en muchas ocasiones es necesario buscar ayuda profesional para que nos ayude a través de terapia cognitivo-conductual o a través de una técnica específica a poder manejar de manera apropiada los pensamientos y las emociones en conjunto. También ayuda a practicar alguna técnica para disminuir las emociones negativas. Por eso, como ver cuáles son esos pensamientos negativos, la relajación, el manejo de la respiración, esos ejercicios de respiración que son buenísimos. Yo le agregaría escuchar algún tipo de música que le agrade para poder relajarse. Y entre otras prácticas que pueden ayudar bastante a como nosotros eliminar y disminuir al máximo esas emociones negativas. Aquí vemos los beneficios del reconocimiento emocional. El reconocimiento emocional, o sea, reconocer mis emociones, beneficia porque permite reflexionar sobre los propios estados emocionales y así tomar mejores decisiones. Nosotros no podemos tomar decisiones inteligentes cuando estamos emocionalmente intensos, ni muy alegres ni muy tristes, porque vamos a tomar decisiones equivocadas. El reconocer las emociones de los demás contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, lo cual también es un ejercicio que es muy importante que hagamos porque eso es empatía. Cuando nosotros reconocemos las emociones de los demás, podemos ponernos en el lugar de los demás, estamos siendo empáticos. Y por supuesto, esto va a ayudar a que nosotros sepamos cómo tratarles y va a ayudar a mejorar esas relaciones interpersonales. Ayuda a conocerse mejor a sí mismo, por supuesto. Ayuda a conocernos. Y contribuye a disminuir los riesgos de desarrollar cualquier tipo de sintomatología de ansiedad o depresión, que son esas son trastornos, trastorno por ansiedad o trastorno depresivo. Entonces, evitar llegar ahí es lo que queremos cuando reconocemos las emociones y tomamos acción para poder manejarlas. Entonces, ya estamos casi concluyendo con esta presentación y yo creo que, bueno, he sido bastante buena con el tiempo. Espero que todo se esté entendiendo como hasta ahora. Entonces, cuídate y protégete. Esas son algunas de las ideas que les voy a dar. La inquietud, el desánimo o la preocupación excesiva nos pueden conducir al miedo. La forma de controlarlo es a través de nuestros hábitos de vida y comportamientos saludables. Vamos a tratar de comer sano, de no contaminar nuestro cuerpo con cosas tóxicas como el alcohol en exceso, cigarrillo en exceso, el consumo de sustancias. Aquí en Estados Unidos se ha incrementado enormemente la intoxicación por alcohol y la intoxicación por drogas en este proceso de cuarentena. Entonces debemos de tratar de tener hábitos de vida dentro de lo que es lo que nos toca, lo más sano posible. Y esto requiere una revisión de nuestros hábitos, revisar qué estamos haciendo y poder incluir algunos que nos ayuden a sentirnos mejor. En la medida de lo posible, crea o participa en alguna iniciativa solidaria que será de ayuda para ti y para los demás en esta difícil situación. No tienen que salir innecesariamente, incluso las personas que tienen sus redes sociales pueden comenzar a promover mensajes positivos, pueden comenzar a promover técnicas o algo que colabore con el bienestar de todos. También necesidad de reconocer los propios sentimientos y aceptarlos.
Si es posible, compartirlo con otras personas cercanas y si es necesario, contactar a un profesional. A veces en la casa estamos como que muy dentro de nosotros y si nos sentimos con miedo, no está mal que lo digamos, no está mal que le digamos a nuestra pareja o a alguna persona cercana de nosotros, mira, tengo miedo por lo que está pasando, estoy ansioso, estoy triste, qué bueno que las cosas están saliendo mejor, que expresemos lo que sentimos y qué emociones nos están embargando en ese momento, ayuda bastante a nosotros poder drenar, como sacar de dentro de nosotros todo aquello que nos preocupa y protegernos interiormente. Vamos a ver de manera positiva dentro de todo este contexto un poquito triste y un poquito en algún momento bastante desesperanzador porque no había solución a la vista. ¿Cómo podemos nosotros obtener beneficios de esto? Y es que tenemos momentos para reflexionar sobre nuestras prioridades y los próximos pasos que queremos tomar. Replantearnos todas las metas. Puedes aprovechar los momentos de calma para imaginar, crear proyectos que nacen. Hay muchos proyectos que nacen en estos tiempos. Les diré que yo escribí un libro en la cuarentena. Mi primer libro lo escribí en la cuarentena y ya saben. Y entonces, como esa creatividad, buscar qué voy a hacer. No voy a dejar que este tiempo pase sin dejar una huella en mí y sin que yo pueda aportar. A veces por falta de tiempo no podíamos hacerla o teníamos que dejarla a mitad de camino porque la vida que llevábamos era extremadamente agitada. Recuerda que solo se trata de una situación temporal, que una vez pasada todos habremos aprendido muchas cosas de los demás y de nosotros mismos. Claro está, si no lo proponemos. Relájate, hay que aceptar que una parte de la situación escapa de nuestro control y no podemos prever lo que va a pasar a futuro, que eso es lo que provoca ansiedad. Y se lo puedo decir esto aplicado a todas las circunstancias que en la vida se les pueden presentar cuando se habla de cambios. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones a medida que se presenten los retos. Utiliza la técnica que más te guste o te funcione para relajarte. Respiración, yoga, meditación, mindfulness, actividades. Eso de mindfulness es estar en el momento presente, como enfocarnos en el momento actual. Actividades o movimientos que nos hagan sentir bien. Si a usted le gusta bailar, póngase una musiquita y baile aunque sea solo. Es como utilizar esa técnica que nos ayude. Cada persona se relaja de manera diferente. Infórmate de la gran oferta de ocio en línea de manera gratuita que disponemos para disfrutar de ese tiempo libre de conciertos, de algunos canales de YouTube que tienen información buenísima, de museos virtuales, libros, revistas, películas, etcétera. Que lo podemos hacer de manera individual y también lo podemos hacer en familia o en grupos. Hay muchas personas que viven solas y han creado grupos como cibernéticos y grupos a través de la computadora o del teléfono y bueno, pues ahí hay club de libros, club de películas y ahí han podido interactuar y hacer más llevadero este proceso. Utilizar el sentido del humor, yo creo que los dominicanos de eso tenemos bastante. El humor es una emoción que te ayuda a reducir la ansiedad y mantener el miedo a raya. Entonces, eso, el humor ayuda porque relaja. Cuando nosotros nos reímos, nos relajamos bastante. Entonces, aprovechar el tiempo, porque ahora sí que hay tiempo para todo. Pedir ayuda, esto es importante. A nosotros a veces nos cuesta tanto nosotros reconocer. Ya hablamos de lo que es reconocer, identificar y todo lo demás. Entonces, pedir ayuda es necesario. Esperar que los problemas de salud mental como la ansiedad, depresión, cosas como estas, desaparezcan por sí solos, puede llevar a que los síntomas se empeoren, como se los decía ahorita. No se crean que, no, que pon de tu parte. Señores, cuando una persona está deprimida o está viviendo una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, eso no es asunto de poner de su parte, necesita ayuda porque no puede, porque su sistema emocional está desorganizado, porque sus sustancias cerebrales, sus neurotransmisores no están funcionando de manera apropiada. Entonces necesita una intervención profesional. Si estás preocupado o si notas que los síntomas de salud mental empeoran, pide ayuda cuando la necesites y sé sincero sobre cómo te sientes. No pasa nada. Nosotros podemos hablar abiertamente de eso. Así es que muchas gracias, ¿verdad?, por escucharme durante este tiempo. Espero haber sido clara en mi exposición y espero sus preguntas al final de esta presentación porque ahora quiero presentarles una ayuda que está al alcance de todos. Pongan mucha atención a la siguiente información que les voy a presentar. Entonces, aquí vamos.
Aquí vamos, listo. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, Niurka, le asiste? ¿En qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. Los servicios de asistencia psicológica personalizada se ofrecen a nivel personal y familiar a través de su ARS, de su empresa o de manera individual, mediante planes ajustados a las posibilidades y necesidades de cada persona y a cada empresa, donde les ayudaremos a detectar, prevenir y solucionar los problemas que les afectan a sus empleados, logrando más eficacia y productividad en sus recursos humanos. Los especialistas de Oriéntate tienen años de experiencia en intervenciones psicoterapéuticas, así como en el manejo de la terapia cognitiva aplicada a la intervención a través de los recursos del Internet y el teléfono. Con ello, Oriéntate se inserta en los nuevos retos de las ciencias de la salud mental dentro del marco de la llamada Era de la Cibersalud o iSalud, fundamentada por la OMS. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Ese es nuestro portal, orientate.com.do. Ahí están nuestros números para poder recibir nuestros servicios. Son servicios que la doctora nos dijo que para alguien que nos enseña a aprender a identificar nuestras emociones, detectar todo tipo de pensamiento y pedir ayuda. Nosotros, el video lo que iba a explicar específicamente quiénes somos. Y cuando ustedes detecten, van a detectar esa institución que es de acercarles a ustedes ayuda psicológica de una forma rápida, una forma económica y en el momento que lo necesiten. En el portal podrán ver todas nuestras ayudas y quiénes son nuestros especialistas. Además de eso, tienen nuestros servicios. ¿Cómo ofrecemos nuestros servicios? Nuestro servicio está dirigido específicamente individual, familiar y corporativos. Podrán identificar 3 tipos de planes, donde están los planes individuales que se pueden adquirir a través directamente del portal. A ese costo que ustedes ven, $21,99 a través de PayPal, y esto es por sesiones de 45 minutos. No se requiere suscripción y es libre de costo extra, solamente eso por sesión. Ya cuando es familiar, pues hay tarifas especiales. Para las tarifas especiales, igual que para los planes corporativos, que dependiendo de la cantidad de empleados que tenga cada empresa, cada corporación, se le hacen planes específicos. Nosotros manejamos los planes. Y para adquirir esos planes solamente tienen que darle a adquirir y ahí les sale la información para que ustedes se comuniquen con nosotros. Puede ser por llamar, info, oriéntate y dan sus informaciones de este lado. De esa manera, ustedes pueden comunicarse con. Estamos al servicio de ustedes con este número, tanto por internet como por teléfono. Queremos enseñarles que en el país existe esta oferta de manera rápida y efectiva a nivel nacional. Cuando es por chat y teléfono, podemos comunicarnos, no importa dónde se encuentre la persona, con un psicólogo, con un especialista. Cualquier persona que necesite ayuda en este momento, sin salir de su casa, puede contactar un especialista. Cualquier pregunta la pueden hacer en estos momentos, tanto para la doctora como para mí, y le vamos a responder a medida que les vaya interesando. Ok, acá le preguntan, ¿cuáles son las causas y consecuencias de las tensiones?
¿Cuáles son las causas y consecuencias de? Las tensiones. Ok. Bueno, cuando hablamos de tensión, hay la tensión nerviosa que puede provocar cualquier circunstancia externa, por lo general, o por nuestros propios pensamientos. Recuérdense que nosotros somos generadores de emociones y de pensamientos de manera constante, continuamente, e incluso cuando estamos durmiendo. Entonces, muchas veces las tensiones se pueden relacionar con la tensión de nuestros músculos, se ponen fuertes, se tensan nuestros músculos, y cuando la persona está viviendo emociones muy intensas, eso suele suceder. Cuando a veces se dice comúnmente, ay, qué tensión, estoy muy tensa, es porque la persona puede sentirse muy agobiado, muy cargado, tener muchas cosas y que no tiene un orden para poderlas resolver. Entonces, por eso se recomienda ponerle orden a los pensamientos, reconocer las emociones que estos están generando para poder relajarnos, liberarnos un poco y a través de esa organización tomar mejores decisiones y estar más tranquilos. Acá la compañera Yari Fortuna le pregunta cómo se da uno cuenta de que nuestros hijos necesitan ayuda externa con el manejo de las emociones en estos tiempos. Sabes que los adolescentes y los niños han sido muy afectados en estos tiempos, porque ellos no solamente han tenido que estar dentro de las casas, a veces apartamentos pequeños, sin poder salir, sin poder jugar, sino que también le han quitado la posibilidad de despejarse en la escuela, de ir al recreo, de compartir con amiguitos. Entonces, el impacto emocional para los niños, para algunos, ha sido bastante difícil. Y podemos, por ejemplo, comenzar a ver niños extremadamente hiperactivos, reflejando la ansiedad, que tienen trastorno de sueño, que tienen trastorno de alimentación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a notar que los niños o los adolescentes tienen un cambio de conducta que les está afectando para su desarrollo, es momento de buscar ayuda. Sin embargo, una de las cosas que se recomienda al principio de cualquier cambio que vayamos a tener, puede ser la mudanza a otra casa, a otro país, pueden ser vacaciones, pueden ser casos como estos, es crear nuevos hábitos en función de los horarios que vamos a tener. Entonces, revisar los hábitos, porque no van a poder ser exactamente igual la hora de levantarse, la hora de comer, la hora de hacer la tarea. Entonces, si aún así el niño o la niña sigue hiperactivo, sigue más inquieto de lo normal, no duerme, come en exceso o no come nada, es el momento de comenzar a buscarle ayuda psicológica. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. Ya más directamente, para saber si realmente requiero de una ayuda externa. Mi hijo preadolescente de 11 años, casi 12 ya, tiene un tiempo casi desde el inicio de la pandemia con una situación de ansiedad que a veces no sé cómo manejarlo. Y es que, por ejemplo, cuando él está viendo algún tipo de programa, o está haciendo una actividad donde él está como estático, él suele meterse el polocher o la camisa o lo que sea que tenga puesto en la boca y lo mordisquea hasta un punto que a veces hasta destruye o sea, lo abre y él no se da cuenta para nada. Ya nosotros, tanto su padre como yo, le hemos corregido este tipo de actitud y él no lo hace, no lo corrige y se muestra incluso avergonzado cuando lo hace. Y también a veces en la casa se pone, por ejemplo, a dar vueltas y vueltas y uno dice, ¿qué tú haces? Y él dice, no, yo no tengo nada que hacer. Uno le busca actividades para que se entretenga, para que invierta su tiempo en cosas que le ayuden a dispersar como esa ansiedad. Pero de repente a veces deja las actividades y sigue haciendo lo mismo. Entonces, a veces realmente me siento impotente para poderle ayudar. En este caso, yo creo que necesitaría como una ayuda externa. ¿Qué me recomendaría? Sí, es muy bueno que lo lleves a evaluar, porque fíjate, eso que él está haciendo es un impulso fruto de una condición que él tiene interiormente. Podemos pensar en ansiedad, pero pueden ser otras cosas. Puede ser depresión también. A veces los niños y adolescentes no manifiestan la depresión de la misma manera que los adultos. A veces el adolescente, el niño, la manifiesta con inquietud, con intranquilidad, con situaciones en la alimentación, poco interés
en algunas actividades que antes le gustaban, pero la ansiedad también se podría confundir. Por eso es tan necesario para poder colocarle un tratamiento apropiado, porque podíamos tener muchísimas hipótesis sobre lo que pasa, pero lo que sí es seguro es que el niño siente tranquilidad al mordisquear el poloché, la tela, y eso es ansiedad, pero es un impulso que él no puede controlar. Y ahí está el detalle. Es un impulso que a él lo ayuda a liberar esa tensión que él guarda dentro de sí, que puede ser ansiedad o depresión o alguna frustración, porque también el hecho de estar encerrado, no poder interactuar con amiguitos, no ir a la escuela, le crea frustración a los niños y a los adolescentes, o puede ser parte de su proceso de transición entre la niñez y la adultez. Revisar el entorno familiar es muy importante, pero ya eso sería parte de la misma consulta que tendrían que hacer. Ya van a revisar el entorno familiar, cómo es la dinámica, cómo se le corrige al niño y una serie de cosas que pueden incrementar o reforzar o disminuir esa conducta que él tiene. Ok, entonces con esta última pregunta vamos a ir concluyendo la presentación. Señora, si usted quiere decir unas últimas palabras para ya ir cerrando. Bueno, la verdad es que agradezco mucho a todas las personas que han estado aquí atentas a esta presentación sobre las emociones, que entiendan que las emociones suelen aparecer y desaparecer, pero pueden ser síntomas, son signos de alerta que no debemos dejar y descuidar, porque pueden ser parte de un trastorno. Debemos de vigilar a las personas que nos rodean, sobre todo en estos tiempos. Si existe alguien que haya tenido una pérdida, acompañarle en el duelo, entender que estamos viviendo tiempos de cambios y transformación, donde hay mucha información. Para poder manejar también unas emociones un poquito más limpias, menos contaminadas, es necesario que sepamos elegir el contenido que vamos a consumir en las redes sociales, ponernos a escuchar y a entrar en grupos donde sea más nutritivo, donde sea más provechoso lo que podamos aprender y aprovechar el tiempo y nutrirnos lo más que podamos para poder sobrellevar esto de manera saludable y eficiente. Hasta luego y mil gracias, señora. Gracias a todos. Gracias.